Los apoyos visuales se decodifican 3000 veces más rápido que los pictogramas. Ponerle un pictograma infantil es ponerle una bandera roja para el bullying. No es más fácil decir agua. Claro que es más fácil decir agua. La base fundamental del autismo, hables o no hables, o tengas altas capacidades o muy bajas capacidades, es la predictibilidad y la estructura. Hola, gusto en saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de este podcast que lleva por título Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Hoy me acompaña una invitada muy especial que pues ha marcado la diferencia en la comunidad de familias autistas o que conviven con el autismo de alguna u otra manera, y vamos a desarrollar un tema muy importante al cual hay que darle la visibilidad y el valor que realmente merece dentro de lo que es la comunidad autista. Hoy vamos a hablar de apoyos visuales y autismo, y en este capítulo me acompaña María Elena del Río. María Elena del Río tiene una maestría en marketing y adicionalmente a esto es especialista en comunicación visual y accesibilidad. Hoy por hoy marca y construye y lidera una comunidad de familias que están inmersas en el mundo del autismo, no solamente para España, sino también para toda Latinoamérica, Europa. Es la autora del libro Conectando Mentes y adicionalmente a esto, su presentación más importante de vida es que es la mamá de un hermoso adolescente con el trastorno del espectro autista, con eh, importantes necesidades de apoyo. María Elena, bienvenida y gracias por acompañarme en este episodio. Bueno, gracias a ti por invitarme. Siempre es un honor conversar contigo y creo que hacemos un excelente equipo, doctora. Bien, bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que este es un tema que era muy importante rescatar y pues darle la visibilidad porque pareciera que todavía existen algunos sesgos con respecto al tema de los apoyos visuales. Y para eso, querida Mari, queríamos empezar este podcast tomando tu sabiduría y tu amplia formación al respecto, que nos definas qué son los apoyos visuales, cómo se definen los apoyos visuales. Es cualquier imagen que entra por los ojos y que nos ayuda, nos transmite un mensaje. Así de sencillo. O sea, y este mensaje nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, nuestras mentes. Por ejemplo, la gente nada más habla de apoyos visuales con los niños que tienen problemas de neurodesarrollo, pero yo uso el GPS de mi carro a diario porque vivo en Londres y siempre ando perdida. Los semáforos, las señales de tránsito, los iconos del teléfono. Cuando estamos nosotros en el teléfono y necesitamos buscar algo, estos iconos son apoyos visuales. O sea, que el principal error que tenemos es que decimos apoyos visuales. Sí, pictogramas. No. Yo estoy hablando de apoyos visuales. Sí, pictogramas. No, apoyos visuales. Esos son los apoyos visuales. Los apoyos visuales se decodifican 3000 veces más rápido que los pictogramas, Bien. para que sepas. Bien, y también allí, bueno, voy a hacer un break acá Los pictogramas. para mencionarles a nuestra comunidad que estamos en una videollamada. De pronto por eso ven que hay ciertas transiciones entre si yo te miro a ti y me enfoca en la cámara, pero bueno, forma parte de esta metodología para poder estar conectadas en vivo y para todos ustedes, y que adicionalmente a eso estás en Londres, que para empezar el volante va del lado opuesto al volante de nosotros. Bien, Mari, mencionabas algo Sí. muy importante en relación a pictogramas y apoyos visuales y sistemas aumentativos de la comunicación. Y desde mi ignorancia quisiera que nos
informaras o nos orientaras si es lo mismo hablar de pictogramas, es lo mismo hablar de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación o apoyos visuales. ¿Los tres son lo mismo? ¿Se utilizan igual? Cuéntanos. Mira, vamos a explicarte primero los conceptos generales. Imagínate, todos necesitamos zapatos para caminar en la calle. Todos necesitamos absolutamente zapatos para caminar en la calle. Los zapatos pueden ser de tacones deportivos, de cuero, de plástico, Crocs, cholas, whatever, alpargatas. Todos necesitamos zapatos, pero no todas las personas necesitan normas ortopédicas. Ujú. Y esa es la diferencia. Los apoyos visuales los necesitamos todo el mundo porque nos ayuda a organizar nuestra mente. En cambio, las normas ortopédicas nada más lo necesitan determinadas personas. Entonces, los apoyos visuales los necesita todo el mundo, pero los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación solamente los necesitan las personas que tienen retos en el lenguaje. Y no todos los autistas tienen retos en el lenguaje. Hay un porcentaje realmente pequeño que tienen, comparados con los que no tienen, es un porcentaje pequeño los que tienen problemas con el retos del lenguaje. Entonces, los sistemas alternativos de comunicaciones para ese porcentaje de niños o de jóvenes que tienen retos de comunicación, pero todos, absolutamente todos, ellos y nosotros necesitamos apoyos visuales. Esa es la gran diferencia, así, rapidito. Claro. Y cuando hablamos de pictogramas y sistemas aumentativos de la comunicación, ¿es lo mismo o no? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque a veces pareciera que puertas adentro de un aula o de un centro terapéutico, incluso de un centro de salud a donde pueden ir chicos autistas, pareciera que todo queda confinado al pictograma y yo con eso ya estoy siendo inclusivo. Y resulta, a mí me pasó en una oportunidad en el consultorio que tengo un pictograma parecido a estos que están acá detrás de mí y el chico me dijo, yo no soy ese. O sea, el niño conectó con la imagen, es un chico verbal, que tiene desafíos en el lenguaje pragmático, pero inmediatamente me dijo, ese yo no soy ese que está ahí. Entonces, es igual para todos, pictogramas, sistemas, los conocidos como SAC o no. Estás mezclando dos conceptos importantes. Como dije, lo de los zapatos pueden ser de muchas formas. Entonces, pictogramas es solamente uno de los tantas cosas que pueden ayudarte en el lenguaje. Y los pictogramas es un nivel de abstracción bastante grande para los muchos niños. Realmente ese es el mayor mito que hay, que cuando hablamos de apoyos visuales y sistemas de comunicación, le encajan pictogramas a un montón de niños que todavía no tienen desarrollado la abstracción del lenguaje. Entonces, la gente realmente cree que porque es autista, entonces tiene entonces como un koala para decodificar pictogramas. Y los pictogramas es muy simbólico. Entonces, dependiendo de cada uno de los niños, si por ejemplo es un autismo bastante severo, necesita empezar por cosas mucho más concretas y menos abstractas, como son los objetos reales, o si ya tienen un poquito de abstracción, como lo sabes, por el desarrollo de los prerequisitos del lenguaje. Entonces, si ya tienen un poquitico más de abstracción, pueden pasar de 3D, porque un objeto real es 3D, se toca, se huele, se puede probar, se puede meter en la boca, es algo muy concreto. Y entonces, desarrollando un montón de pasos, que es igualación de iguales no idénticos, empiezas a desarrollar los prerequisitos del lenguaje y ya puedes pasar de 3D a 2D, que es la fotografía de ese mismo objeto real. Entonces pasas a ese segundo escalón. Y después, poco a poco, desarrollando, justamente cuando ya empiezas a desarrollar la categorización, eh, eh, ya empiezas las personas que la categorización no es la clasificación es poner todos los objetos rojos o todos los objetos redondos, no,
La clasificación es que una persona tenga la capacidad de decir que la cuchara, el plato, el lavavajillas pertenecen a la cocina. Que Claro. los animales pueden ser bichos, insectos, culebras, pajaritos. Eso Ujú. es categorización. Cuando la persona, el niño, está pasando una ambulancia y aquí hace un calor horrible y tengo las ventanas abiertas y no las puedo cerrar, discúlpeme, porque el calor aquí me está matando. No, no pasa nada. Entonces, la categorización es justamente aprender que las cosas pueden resumirse, aunque sean absolutamente distintas, en una misma categoría. Cuando tienes ese desarrollo hecho, ya puedes pasar al pictograma. Entonces, ese es el primer error, que tú le metes por el pecho a un montón de niños pictogramas que no tienen ni idea. Y entonces, se los llegan a aprender de memoria, porque se los llegan a aprender de memoria, pero no entienden lo que es. Y por eso no hay evocación del lenguaje, no ayudan a desarrollar el lenguaje, porque le estás construyendo un edificio por el segundo piso y no estás construyéndolo desde abajo. Y por el otro lado, cuando les dije que no todos tienen retos de comunicación, viene una mamá que tiene un hijo de 11 años que ha pasado pues prácticamente los primeros años de primaria sin ser diagnosticados, pasaron por debajo del radar y le dicen, no, es autista y ¡pam! Le encasquetan pictogramas infantiles. Los pictogramas infantiles no son para todo el mundo. Eso, un niño que ya sepa leer, ya sepa escribir, ya puede entender y tiene un desarrollo absoluto de abstracción, ponerle un pictograma infantil es ponerle una bandera roja para el bullying. Entonces, Claro. todo el mundo trata de encasquetar los pictogramas. Ah, autista, pictogramas, toma, por el pecho. No, hay un desarrollo de abstracción y cuando ya los tienes desarrollados, pues empiezas a hacerle las letras escritas, los letreritos, las mapas mentales para que ellos puedan organizar su mente. Claro, allí aplica también en el caso de esta área tan importante del lenguaje, que el abordaje es un traje hecho a la medida, o sea, no todos van a necesitar pictos, no todos van a necesitar las mismas instrucciones o las mismas herramientas de abordaje. Y hablando de abordajes y de terapias, Mari, yo quiero enlazar esto con una pregunta, y es que entre algunos padres, y eso es algo que escucho mucho en la consulta, entre algunos padres, incluso entre algunos terapeutas y centros terapéuticos, existe como una creencia de que el uso de apoyos visuales van a frenar, limitar o impedir que ese chico desarrolle el lenguaje verbal o el lenguaje hablado, porque también hay como que esa alta expectativa de que si no tiene lenguaje verbal no se comunica, y resulta que esto va de manera diferente, también son conceptos distintos. Entonces, esto es cierto, esta creencia infundada, yo creería que no es así. Está absolutamente estudiado, y es otro gran mito. Nada más te lo pongo lógico, o sea, yo trato de explicar de forma no técnica. Imagínate a mi hijo que está aquí, yo estoy en el living, en el comedor, en la sala, en el salón de mi casa. Imagínate que mi hijo está jugando aquí en la sala de mi casa y tiene sed. ¿En dónde están los pictogramas de beber agua? Pues obviamente en la nevera. Entonces él tiene que pararse e ir caminando hasta la nevera, buscar el pictograma y venir otra vez acá a dármelo a mí para que yo entienda que él tiene sed. No es más fácil decir agua. Claro que es más fácil decir agua. Y si tuviera una tablet también, un mecanismo de estos electrónicos, tiene que empezar a buscar entre todas las cosas, entre todos los menús, cómo hace para que salga la voz de agua. Es mucho más fácil decir agua, es mucho más fácil hablar, pero facilito. Entonces, no, es una creencia absolutamente terrible que quitan las ganas de hablar.
para nada quitan las ganas de hablar. O sea, con este ejemplo es un ejemplo muy lógico para que la gente se espabile. Claro, incluso eso va a tener un impacto, digamos que positivo a nivel de la conducta de la persona, porque también a veces, bueno, tiene conductas disruptivas, está presentando episodios de baja tolerancia a la frustración o está presentando conductas irritativas, pero resulta que eso es lo que todo el mundo ve, la punta del iceberg, volvemos otra vez allí. Pero cuando nosotros vamos debajo de la punta del iceberg, si yo no tengo cómo manifestar o cómo comunicar que tengo sed y que necesito agua, probablemente esa va a ser una forma de hacerlo. Entonces, eh, volvemos al punto de que las limitaciones no están a veces dentro del autismo, sino en los entornos que no son accesibles, incluso accesibles a nivel de donde deberían ser, a nivel de centros terapéuticos, a nivel de escuelas. Y lo otro, Mari, también que escuchamos es que si es un autista que habla, no debería usar apoyos visuales. ¿Esto es cierto? En absoluto. Fíjate que mucha gente cuando define el autismo dice, bueno, el autismo es una forma de procesar diferente, entonces vamos a explicártelo. De acuerdo, es como un Android, un teléfono Android versus un teléfono Apple, ¿no? Entonces son sistemas eh, diferentes y tal. Y luego, me encanta lo que tú explicas. ¿Y tú usas apoyos visuales? No, porque mi hijo habla. Digo, y lo que estás diciendo que procesa distinto, no te estás dando cuenta que estás diciendo, te estás contradiciendo con lo que dices. Pues los apoyos visuales es como una prótesis para los niños y sobre todo los jóvenes que hablan hasta por debajo del agua y Ujú. tienen retos que no los ven los padres. Y los retos se llaman retos en las funciones ejecutivas, que es la forma, es la parte mentalista del cerebro que utiliza para planificar un plan y ejecutarlo y hacerlo en tiempo. Entonces, estos niños que hablan perfectos y que no necesitan organizar su cerebro para hablar porque hablan hasta por debajo del agua, sí necesitan apoyos visuales que los ayuden a... Ricardo, vete por favor para allá, si no, no Tranquila, me va a dejar. no te preocupes. Eh, eh, no los ayuda a organizar, los ayuda a organizar la mente. Entonces ellos necesitan también apoyos visuales, pero no, vamos a otro, no para pictogramas, no, es otro tipo de apoyos visuales que los ayudan a ellos. Por ejemplo, a hacer bien los deberes, a hacer la mochila, a que no le tengas que repetir las cosas 1000 veces. Entonces, tú me estás hablando de niños que de repente necesitan expresarse, porque estabas poniendo un ejemplo de una crisis de un niño porque no tenía expresión, pero también tienes crisis de un niño que habla hasta por debajo del agua y entra en crisis y no entienden por qué, porque él no entiende las transiciones, tienen un Mm, problema otra vez de las funciones ejecutivas y de la coherencia central. Las funciones ejecutivas, que ya les dije que es como planificar un plan y ejecutarlo, y la coherencia central es que ellos nada más ven un pequeño pedacito de lo que está ocurriendo y no ven el todo. Y entonces las transiciones les cuesta demasiado. No entienden para qué, o sea, que la actividad se acaba ahorita y que empieza otra actividad y tienen que organizar su cerebro. Entonces, la base fundamental del autismo, hables o no hables, o tengas altas capacidades o muy bajas capacidades, es la predictibilidad y la estructura. ¿Qué es la predictibilidad? ¿Cómo se hace? ¿Y qué es la estructura? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Es la agenda diaria que vamos a hacer esto, 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 esto. Y el predictibilidad es cómo vamos a hacer esto, esto y esto. mm. Y eso lo necesita el 100% de las personas autistas. Si tú hablas con Temple Grandin, ella tiene su predictibilidad todo el tiempo. Ella viaja sola en un avión y ella tiene cómo resolver todo si el avión se retrasa, si pierde el vuelo, si hay una tormenta. Ella tiene todo escrito para que no entre en pánico, porque ella no Claro. entiende qué es lo que puede hacer. Ella no tiene un cerebro flexible que puede resolver un problema ejecutivo, es decir,
se te cayó el plan A, tienes que armar el plan B inmediatamente, volver con tu función ejecutiva, armar un plan B para ejecutar una nueva acción. Sí, incluso ella dentro de sus libros hay uno que se llama El cerebro autista y ella menciona mucho eso, pienso en imágenes. Y incluso en los adolescentes, graficar, te tienes que, cosas tan básicas que de pronto uno dice, pero ¿cómo no lo va a hacer? Pero bueno, le pones Ujú. el apoyo visual y es la higiene personal, colocarte el desodorante, cepillarte los dientes, desafíos que de pronto cuando estaba pequeño no eran tan, no eran tomados en cuenta porque Claro. todo te lo hace el cuidador, en este caso tu papá y tu mamá, pero no dejan de ser importantes en ese particular. Una de las cosas que siempre yo digo, por ejemplo, ejecutar un plan, cepillarse los dientes. Hay que ponerse pasta dental en el cepillo de dientes. ¿Cuánto te pones? ¿Mucho o poquita? ¿Y qué Mm, es mucho y qué es poquita? ¿Por claro, dónde te lavas los dientes? ¿Por arriba o por abajo? ¿Las muelas primero o qué? Te tienes que enjuagar la boca. Una vez, dos veces, tres veces, mucho, poquito. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poquito? O sea, que hay un montón de actividades que la gente no lo ve porque para nosotros es automático y para claro. ellos no. Entonces hay que escribir las instrucciones. Pero a veces escribirle, a veces se ponen pictogramas y yo a mi hijo yo ya le escribo las cosas. Ya no le Claro, pongo pictogramas para casi nada. Y ojo, mi hijo es de muchas necesidades de apoyo y ya casi no uso pictogramas. qué bien. ¿Consideras desde tu experiencia, Mari, que estos apoyos visuales, vamos a hablar de la neurodiversidad, es solamente para las personas autistas o lo podemos utilizar en chicos que tienen otras neurodivergencias como TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, algunos chicos que tienen un trastorno del desarrollo intelectual o un déficit cognitivo? ¿Pudiese ser una forma también de acceder a esa persona y que ese ida y vuelta pueda favorecer que no hayan conductas desadaptativas, que esa persona esté menos ansiosa? Mira, los apoyos visuales nos da a todos estabilidad emocional, a todos. O sea, a ti, a mí, a todo el mundo. Y si tienes algún problema del desarrollo, pues la cosa se multiplica por tres. O sea, si tú Claro, tienes, por ejemplo, en una iglesia, un letrerito que nada más ves esta imagen, tú ya sabes que tienes que hacer silencio. O sea, eso nos ayuda absolutamente todos. Entonces la gente dice, bueno, nada más el autista, pero si habla, no, 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 a todo el mundo. Tú tienes los apoyos visuales de la entrevista, yo cogí mis notas aquí, o claro. sea, todos tenemos apoyos visuales y todos los necesitamos, todos nos organizamos de alguna manera. Claro. Y mencionaste, quizás adelantándote a esa lista de preguntas que yo también tengo acá, porque no quería perder la oportunidad de recabar lo que otros terapeutas, otros padres también preguntan. Y bueno, pienso que eres la persona ideal. Y bueno, creo que ya lo respondiste, igual lo voy a formular. ¿Cómo se relacionan los apoyos visuales con las funciones ejecutivas, como anticipación, flexibilidad y planificación? Bueno, ya los apoyos visuales son como una prótesis que ayuda, es una estrategia compensatoria, no es que se lo soluciona, sino es una estrategia compensatoria para sus retos. Por ejemplo, a mí siempre me crispan los nervios cuando yo estoy en los chats y una madre escribe, tengo que llevar a mi hijo al dentista, alguien tiene una historia social, y yo digo, ya va, ya va, ya va. ¿Cuáles son los retos que tiene tu hijo en el dentista? O Claro, sea, retos sensitivos, tú tienes que adaptar las cosas a cada uno de ellos y de acuerdo a los retos que tenga cada uno de ellos es que uno hace las historias sociales. ¿Y las historias sociales qué es? Para que entiendan que hay un plan y hay que cumplirlo. Y entonces tú explicas qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y esos son los retos de las funciones ejecutivas, que es cómo ejecutar un plan o cómo y ejecutar un plan es ir al dentista, que tienes que sentarte, relajarte, no te va a doler. Tu peor problema es el sonido del taladro, entonces tienes que usar cascos. Normalmente no tienes problemas auditivos, no tienes sensibilidades, pero eso te pone de los nervios, entonces probablemente hasta inclusive hay que darle una valeriana antes que vaya y para que se ponga después los ear defenders, los audífonos de ruidos y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de
cada quien tiene retos absolutamente distintos y los retos que tiene mi hijo no son los retos que tiene Juancito, que tiene Claro, Pedrito, que tiene Susanita. Son retos absolutamente distintos e individuales. Y gente que tiene un IQ, un coeficiente intelectual, pero altísimo, también tienen retos y tienen retos absolutamente distintos. claro. Lo que pasa Creo es, que bueno, y ese tema de las altas capacidades también es muy complejo porque se magnifican las altas capacidades y, o sea, no es todo en la vida de una persona y particularmente de la persona autista. Son las altas capacidades, pero es también el tema de la flexibilidad cognitiva, de las habilidades sociales, de los aspectos sensoriales. Entonces, em, es importante que los papás también tengan, aprovechando que lo menciona, saber que un, un chico que tenga moderadas necesidades de apoyo puede estar incluso más tranquilo o más regulado, que esa es la palabra que más se utiliza, que un chico que tiene un autismo con leves necesidades de apoyo y que además tiene altas capacidades, porque a veces las altas capacidades te aumentan la exigencia sobre esa persona. Pasa mucho, pasa mucho. totalmente, pasa Sí, muchísimo. O sea, el hecho que no veas los retos no significa que no existan. Los retos están ahí. claro. Los está enmascarando, pero están ahí. Son literales. Los apoyos visuales no los hacen más literales, ellos son literales. Por eso el niño te dijo, ese no soy yo, Así me lo porque dijo. él no Ese no es, soy por eso, yo. Ujú, ese no es, porque él es literal. Y hay muchos niños, muchos jóvenes que son bastante literales y que no entienden las instrucciones. Entonces hay que poner las instrucciones específicamente a ellos en las áreas en donde más lo necesiten. Hay gente que decide explicar absolutamente todo y entonces hay ruido visual. No puedes explicarlo todo. Si yo te estoy explicando algo que tú ya entiendes y te lo explico, tú llegas a un momento y te aburres y dices, qué fastidio, María Elena, que habla siempre lo mismo. claro, Yo tengo que explicarte lo que tú no entiendes. Ya, entonces, por eso yo tengo que analizarte, ver la zona de desarrollo real tuya, cuáles son tus debilidades y a ujú, partir de allí empezar yo a trabajar, no claro, asumir cosas y empezar a trabajar cosas que ya tienes hechas o trabajar cosas que no tienes hechas y estás muy lejos de tenerlas y empezar a construir el edificio por el piso 2. claro, Hay que analizarlo y verlo. correcto. ¿Cuál sería la clave, según tu conocimiento y tu experiencia en esta área, Mari? ¿Cuál es la clave para que los apoyos visuales o los SACs o los pictos, lo que sea que utilicemos desde el punto de vista visual, sean efectivos o realmente funcionen, tanto en la escuela como en la casa? Porque a veces tenemos los apoyos en el centro terapéutico, vamos a la otra parte, o en la casa, pero no los tengo en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que va a garantizar que funcionen en esos ambientes en donde regularmente el niño se va a desempeñar en su cotidianidad? Lo más importante, la base de todo esto es la predictibilidad y la estructura. Y cada uno tiene su sistema. Los apoyos visuales se adaptan a la persona y no la persona, sí o sí, al pictograma. Claro, O sea, se adapta a la persona y no la persona al apoyo visual. Entonces, los fundamentos más importantes como adulto, como terapeuta, es ver el nivel que está el niño, la zona de desarrollo para saber si va a usar objetos reales o si va a usar fotografías de sus objetos reales o fotografías genéricas o pictogramas o palabras escritas. Entonces, eso. Y lo otro tiene que ser disponible, impreso y que sea coherente con ellos. Entonces, tiene que siempre estar disponible. Hay mucha gente que me dice, no, no, sí, yo uso historias sociales, tengo una aplicación chulísima en mi teléfono. Digo, no, 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 no. Eso tiene que estar impreso y tu hijo lo tiene que tener disponible en donde lo necesite, porque el teléfono no lo tiene cada vez que lo necesites, sino cada vez que te claro, lo tiene que pedir. Y tú de repente estás hablando por teléfono y de repente se lo das, pero tu teléfono tiene YouTube, tiene un montón de jueguitos y demás.
y se pierde totalmente la efectividad. Entonces lo tienes que tener impreso y disponible y permanente. Entonces eso es muy importante y es una de las cosas más importantes. Y mejor aún, si hay una armonía del colegio, sobre todo el colegio y la casa. Hay mucha gente opina que no, que son el colegio el que tiene que usarlos, yo no en la casa. No, 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 perdóname. Tu hijo está en el colegio entre 5 y 6 horas. Claro, Vamos a poner 6 horas. Aquí en Europa están 6 horas en el colegio. Y entonces las otras 18 horas están contigo. La magia ocurre en tu casa. La que se tiene que poner las pilas eres tú y ayudar. También al colegio que se ponga las pilas, pero la magia ocurre en casa. claro. Y también esos padres, así como dices tú que la magia ocurre en casa, esos padres son los que van a orientar o guiar a los docentes de cómo usar el apoyo visual, porque tampoco es que se lo vas a poner así de frente como que stop. Ahorita sí puedes hablar, camina, o sea, hay que también decirle a los docentes, guiarlos, porque hay docentes que tienen la mejor disposición para hacerlo, de cómo lo vas a utilizar, en qué momento los vas a utilizar. Claro, o sea, cuando tú llegas a entender que la predictibilidad es cómo y la estructura es qué, ya empiezas a empezar a decir, ajá, ¿cómo se lo explico? ¿Qué es lo que le voy a explicar? ¿Qué es primero clases de matemáticas, después clases de esto, lo otro, y el cómo es cómo lo vamos a hacer y cuál es la transición? Claro. ¿Cómo ayudan? Bueno, acá yo creo que una cosa ha ido llevando a la otra, pero bueno, es otra pregunta que tengo acá. ¿Cómo ayudan los apoyos visuales en las transiciones y los cambios de rutina, tomando en consideración que estos chicos suelen tener cierto grado de rigidez cognitiva o inflexibilidad hasta ciertas transiciones Mira, que no son anticipadas, por ejemplo, o los imprevistos? la rigidez es la consecuencia de, es la consecuencia de las fallas en las funciones ejecutivas y consecuencia de las debilidades en la coherencia central. Entonces, si yo no sé lo que va a ocurrir ni cómo va a ocurrir, me aferro a lo que yo sé que puede ocurrir. Entonces, si yo sé que yo voy a casa de la tía Joaquina por esta avenida, yo sé que es por esta avenida, yo me aferro que es esta avenida. Y si tú me cambias la avenida, entro en crisis. No voy a casa de mi tía Joaquina. Entonces, es la rigidez es la consecuencia de los retos que tiene la persona. Entonces, volvemos a lo mismo, a la base, predictibilidad y estructura. Si tú le predices al niño, vamos a ir a casa de esta, pero está rota, hay un choque o hay algo, hay otra cosa que no me has preguntado, que no está, que es, nosotros hacemos una estructura y entonces los niños se aferran a esa estructura. Claro, tenemos que ayudarlos a estructurarse porque eso les da justamente la tranquilidad emocional para que ellos no entren en crisis. Pero ¿qué pasa? La vida, lo más importante de la vida es que es impredecible. Entonces nosotros nos tenemos que ser expertos en que si se cae una estructura, tener plan B y volver a estructurar y volver a estructurar y demás. Y aprendemos a manejar las emociones, tanto nuestras como las del niño, haciendo saboteos a estructuras en momentos que sean fáciles para nosotros gestionarlas. Y Claro. entonces hacemos saboteos a propósitos para que ellos entren en crisis y podamos desarrollar herramientas de regulación de ellos y aprender a regularnos nosotros, porque los primeros que nos desregulamos somos nosotros y le pegamos a ellos la desregulación. ¿Qué puede, otra cosa que a veces lo comparten los terapeutas, sobre todo los que manejan el abordaje del lenguaje, o los logopedas o los fonoaudiólogos, ¿qué pasa cuando el niño rechaza los apoyos visuales? Eso es otra cosa que me han mencionado. No es que él no se adapta a usar los apoyos visuales, él no los sabe usar, yo no sé cómo incorporárselo, me los lanza. Entonces ahí entra otra vez como la ansiedad de los familiares porque sienten que no están recibiendo eso que en teoría debería ayudar a que el chico decante dentro de la parte de la ansiedad, de la conducta. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay un rechazo de ellos hacia los apoyos Hay visuales? un error, hay un error absolutamente nuestro.
Lo primero que es un error. Nos equivocamos nosotros, no ellos. Lo más importante es consistencia. Tenemos que ser consistentes con el uso. Tenemos que saber cuál es el que vamos a usar, porque de repente yo estoy allí tratando de meterle un pictograma a un niño que no entiende el pictograma para nada, y yo debería estar con fotografías y no con pictogramas o objetos reales, porque el niño tiene realmente un autismo bastante profundo, que de todas formas es desarrollable esa parte de desarrollo de la abstracción. No nos vamos a quedar con objetos reales para toda la vida. Vamos a ir desarrollando escalones a ese niño hasta que sea la mejor versión de sí mismo. Pero entonces, lo primero es, estamos utilizando el apoyo visual que él necesita, porque todo el mundo empieza por los pictogramas y no necesariamente es eso. Segundo, se adapta a la persona. ¿Lo que yo le estoy comunicando es relevante para él o no? Es como explicando siempre lo mismo. Y tercero, es la zona de desarrollo. O sea, qué es lo que ellos necesitan, cómo lo necesitas tú enseñárselos. Entonces, tiene que ser impreso, permanente, disponible. Si es estructura, la agenda siempre tiene que estar en el mismo sitio. No es que hoy esté en la sala, mañana en el comedor, pasado mañana en la cocina, no. Condenas una pared de tu casa en donde tú pongas las claves agenda. visuales. Y otra cosa es que la gente entonces hace lo que se llama ruido visual. Si un niño no sabe qué va a ocurrir dentro de 2 horas, ¿cómo le vas a tú anticipar la semana completa? Y le ponen los 7 días de la semana y las 18 actividades que tiene. Si no sabes qué va a hacer dentro de 2 horas, no puedes anticiparle, sino nada más la mañana y después nada más la tarde y después la noche. Y cuando vayas ya desarrollando esa capacidad de ellos, entonces ya puedes empezar a ponerle el día completo, y cuando ya sepan el día completo y entiendan que es ayer, que es hoy, que es mañana, le empiezas a poner la semana completa. Pero eso es otra cosa, que le ponen ¡prum! Toda la semana y un montón de información, y los niños se quedan así que no entienden por dónde coge eso, y eso también es un error. Siempre es el error, es nuestro, no de ellos. Este tipo de herramienta es útil para aquellos chicos que tienen, además del autismo, asociado a una discapacidad intelectual severa, por ejemplo. Sí, absolutamente. El hecho de que tú tengas una discapacidad intelectual severa no significa que no tengas deseos, no tengas sentimientos y no tengas ganas de hacer algo. Qué bien, Ellos qué tienen sus bonito que lo planes, digas. sí, ellos tienen sus planes y quieren hacer algo. El hecho de que tú le digas, vamos a ir al parque, y no le digas qué parque, y el niño ama su columpio rojo y lo llevas a otro parque que hay un columpio azul, y entra en crisis y dice, pero si a él le gusta el columpio, pero es que no lo llevaste al deseo que tenía ese niño. Ese niño quería ir a su columpio rojo y lo llevaste al columpio azul. Por eso es importante siempre comunicarle. Y los apoyos visuales los utilizamos cuando tienen retos del desarrollo. Nosotros, para comunicarnos con ellos. Es una comunicación de nosotros con ellos. Además de que ayudamos a ellos en sus funciones ejecutivas para ejecutar sus planes. Y ellos se comunican con nosotros por medio de un sistema alternativo de comunicación. Qué bien que lo mencionas de esa manera y que pudimos traer a colación esta parte, porque también hay quejas de los padres y de las familias. ¿Qué pasa con el autismo profundo? Ustedes hablan del autismo que es como el autismo de Hollywood, como el doctor de la serie de Netflix, y bueno, resulta que estas personas también tienen derecho de acceder a este tipo de herramientas que los van a ayudar. Si un clínico, un médico, un psicólogo, una María Laura, un terapeuta de lenguaje, tuviera que empezar mañana a hacer uso de apoyos visuales, porque yo quiero marcar la diferencia, ¿qué principios debería recordar o qué les dirías tú? Porque sabes que a veces los clínicos somos muy clínicos. Si vas específicamente a una sola persona, tienes que ver su nivel de desarrollo, su zona de desarrollo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de tu consultorio que hablaste conmigo, yo lo primero que te dije, no pongas pictogramas infantiles. ¿Por qué?
porque uno no sabe si los va a entender. Y claro. dos, es ofender a un niño de 11 años con pictogramas infantiles. ¿Por qué no pones fotografías de estas bellas, chulísimas, de gente sonriendo? Y entonces con explicaciones vas explicando las cosas para que él entienda la sala de estar, que entienda el sitio donde le haces las mediciones del cerebro, de la circunferencia craneal y demás, todo con fotografía de gente sonriendo. Eso lo entiende absolutamente todo el mundo. Claro. Entonces, es una forma, o sea, si vas a genérico, piensa como en marketing, piensa en algo bonito que transmita emociones y que le llegue a todo el mundo. Pero si vas específicamente a una sola persona, entonces tienes que ver cómo necesita esa una persona que le comuniques y se lo comunicas de la forma que quiera. Los apoyos visuales ayudan a bajar el estrés, disminuir esa sobrecarga de estrés que pueda estar presente, entre otras cosas que también me pueden generar a mí, autista, alguna situación de ansiedad, estrés, como las sobrecargas sensoriales, todo lo que tiene que ver con las disfunciones ejecutivas. Estos son herramientas que me ayudan a bajar. Claro, te da estabilidad emocional. Yo en mi libro justamente pongo un ejemplo de que llega Pepito a un centro comercial e inmediatamente empieza a correr, o a los 10 minutos, 15 minutos, y sale la mamá y le da el pictograma de que para, y el niñito pues no para, pues. Entonces dice, es que no sirven. No, espérate. Tienes que primero entender qué es lo que está pasando, enseñarles habilidades al niño y después, acuérdate que los pictogramas no enseñan habilidades. Tú le enseñas las habilidades y los pictogramas o los apoyos visuales o el sistema de comunicación que tú vas a hacer con tu hijo es la forma de compensar las fallas que tenga el niño. Entonces, de pronto Pepito lo que tiene es problemas justamente de cantidad de ruidos y demás, y lo que tú tienes que es enseñarle a que te pida los audífonos porque está sobrecargado y a que te diga, tengo que irme de aquí, vámonos de aquí, y entonces ya lo coges, vas a un rincón y demás, y entonces ya le enseñas la habilidad, y una vez que le enseñas la habilidad, entonces ya le puedes decir, stop, pide primero lo que necesites. Entonces, es una forma de enseñarles, pero los apoyos visuales no enseñan, tú le enseñas, y los apoyos visuales compensan para recordar la ejecución del plan. Claro, Entonces, para eso sirven los apoyos visuales. bien. Mari, ya para ir cerrando y bueno, agradeciéndote nuevamente tu tiempo y esa pasión con la que desarrollas estos temas, ¿qué le dirías a una mamá, a un papá, a una familia que está iniciando este camino, vinculado a todo ese trabajo maravilloso que tú haces desde esta área y desde diferentes áreas? ¿Qué le dirías a un terapeuta que te diga, no, es que me tira los apoyos visuales en los pies? Y por último, y te voy a dejar que tú cierres este espacio, ¿cómo nació Conectando Mentes? Bueno, nació comentando mentes por ti, por tu culpa, porque me pediste un desarrollo que por circunstancias del destino se quedó allí en stand-by En y yo stand-by. escribí lo que me habías pedido y dije, ¿y por qué no sigo? Porque yo te hice una introducción bastante amplia, y digo, bueno, pero esto, o sea, yo siempre doy cursos y demás, y no tengo tiempo, porque yo soy madre de un niño de muchas necesidades de apoyo. Entonces, escribí mi libro, escribí Conectando Mentes, que está pues repleto de imágenes, ejemplos, está más de 200 fotografías, bueno, casi 200 fotografías de todas las explicaciones, con miles de ejemplos, cómo evolucionas y demás. El libro está disponible en Amazon nada más, pero me acaba de escribir una chica de Chile que lo está comprando por Mercado Libre, que hay gente que lo Mm, está trayendo de Estados Unidos a Chile y lo está vendiendo por Mercado Libre. O sea que
que si estás en un país que no llega a Amazon, pues probablemente eso puede ser una gran alternativa para comprarlo, pero yo lo vendo, se vende por Amazon. Bien. Una cosa importante, que yo sé que estamos en tiempo ya, que no hay una sola forma de que utilicen un SAC. El SAC no tiene que ser necesariamente una tablet con una sola marca. Como les dije, cada uno es distinto. Y entonces hay 46 tipos de sistemas alternativos de comunicación, 46 tipos. Y la gente está empeñada que tiene que ser Proloquio o lo que sea, ¿no? No, dependiendo del niño, pues puedes usar, inclusive de la economía de los padres, porque no necesariamente tiene que ser una tablet. Puede ser un cuaderno, un libro de PEX, que alguien se puso a decir ridiculeces, que eso limita y que es limitante, pues la limitación es de acuerdo a la brutalidad de la persona que está desarrollando. Es siempre un error nuestro. El PEX está bien estudiado y es infinito. Entonces puede ser PEX. Hay niños que tienen problemas motores y un autismo tan profundo que no pueden utilizar ni siquiera PEX. Y se descubrió que pueden deletrear ¿te acuerdas cuando nosotros éramos pequeñas esas cosas plásticas donde como que hacíamos las letras? Con eso deletrean y con eso se comunican. Genial. Y hay un documental que se llama Speechless, creo que se llama Speechless, que es extraordinario de cómo descubrieron y desarrollaron todo este sistema de comunicación por un dedo, señalando letra por letra, con autismo absolutamente severo. Y eso es muy importante. Así que bueno, el libro está explicado todo lo que yo les expliqué, pero con lujo de detalles, disponible en Amazon, y me pueden seguir también por mi Instagram, soy Medriosana en Instagram, les puedo, allí tengo muchísima información, tengo mi blog, para que puedan resolver y tener toda la información que necesiten para empezar. Bien. ¿Qué le dirías a una mamá hoy que está empezando este camino? Que sí se puede, que esto no es ninguna tope, y que siempre, siempre, siempre apunte a la luna, porque si se equivoca va a llegar a las estrellas. Sí se puede. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Mari. Y con este sí se puede, pues llegamos al final de este nuevo episodio, de este espacio que hemos creado con muchísimo cariño. Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Vamos a estar compartiendo con otros especialistas y bueno, nuevamente gracias, Mari.